Bueno, buenos días a todos. Este es el curso de Introducción al Cálculo Numérico de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias. Yo soy el profesor Moisés Sotobajo. Entonces hoy es martes y tenemos 2 horas que vamos a dedicar a teoría. Bien, voy a compartir pantalla antes de que se me olvide. Ok, muy bien. ¿Todos me ven y me escuchan bien? Ok. Bueno, pues vamos a comenzar. Voy a poner aquí las notas. Bien. Bueno, entonces estamos todavía en el capítulo 1 y lo último que vimos de teoría, si no recuerdo mal, el martes pasado, fueron algunos resultados de cálculo. ¿Bien? Después continuamos con algunos resultados básicos de cálculo numérico, de algunos métodos de solución de ecuaciones, pero eso lo quiero ver compaginado con la aplicación práctica, que es la programación de esos métodos. Entonces lo que vamos a hacer hoy es repasar algunos resultados teóricos básicos de la teoría de las ecuaciones diferenciales ordinarias. Entonces nos vamos a ir a esta sección. 1.4 resultados teóricos básicos. Lo que vamos a ver es algunos resultados básicos sobre soluciones de problemas de valores iniciales. Recordarán que en días pasados estuvimos hablando de que a una ecuación diferencial ordinaria o a un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias se le suelen añadir algunas condiciones adicionales porque pues directamente lo más normal que ocurra es que cuando uno tiene una EDO o un SEDO pues haya infinitas soluciones. Y normalmente uno quiere particularizar de manera que solo tenga una solución única del problema. Entonces, para eso es para lo que normalmente se añaden las condiciones iniciales. Aparte de que esos modelos provengan de algún otro problema de matemáticas o de la física o de alguna otra disciplina y de manera natural vengan dadas ciertas condiciones adicionales. Y entonces hablamos que podían tener condiciones iniciales, que podíamos añadir lo que se llaman condiciones iniciales, que venían dadas en un punto del dominio de la solución. Perdón. En ese caso, los problemas que surgían de unir la EDO o el SEDO con las condiciones iniciales se llamaban problema de valores iniciales. O también se podían añadir condiciones en varios puntos y se hablaba de condiciones de frontera o de contorno. Y entonces pues uno tenía un problema de contorno. Vamos a centrarnos en gran parte del curso y a partir de ahora en problemas de valores iniciales. Y ya más adelante, acercándonos al final, hablaremos de problemas de contorno. Bien, entonces ahora lo que vamos a ver, vamos a comentar son algunos resultados teóricos elementales, o no sé, elementales en esta teoría. Son básicos sobre los problemas de valores iniciales. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer ahora. Va a ser una revisión superficial, sin hacer demostraciones de los resultados, ni viendo por qué, nada más simplemente entendiendo bien los resultados para poder aplicarlos adecuadamente en nuestro contexto de resolución numérica y vamos a entender bien los resultados y el sentido que tienen. Si acaso se hará algunos comentarios en ese sentido, pero no nada más profundo. ¿Bien? Entonces pueden revisar distintas referencias sobre ecuaciones diferenciales ordinarias. Yo les doy ahí algunas para leer bien los resultados. Y en cualquier caso, pues los alumnos que estén viendo que estén llevando ahora el curso con el doctor Fraguela o sobre todo con el doctor Raúl Felipe, pues me imagino que verán bien esos resultados en profundidad. Ahí sí tiene más propiedad porque son cursos dedicados a ver la teoría de esos relacionada con las ecuaciones diferenciales. Aquí simplemente los voy a recordar en tanto en cuanto los necesitamos para dar sentido o dar justificación
algunos razonamientos que se vayan a hacer. ¿Bien? Entonces, por eso conviene aquí tenerlos presentes. Y también para fijar notación, ¿no? Entonces, como digo aquí, el objetivo de hacer esto, de ver estos resultados básicos, es conocer o determinar o recordar, como quieran verlo, fijar hipótesis razonablemente generales y aplicables, sean prácticas, que nos garanticen que un problema de valor inicial es susceptible de ser analizado numéricamente con objeto de aproximar su solución. ¿Bien? Esto pues si uno lo piensa, es obvio, porque cuando uno se plantea el resolver numéricamente un problema de valores iniciales, pues lo que está haciendo de alguna manera, un poquito más adelante lo vamos a precisar, pero lo que quiere hacer de alguna manera es encontrar un objeto, algo, básicamente números o vectores, ahora lo veremos, que aproximen de alguna manera la solución de un problema de valor inicial. Pero para hablar de la solución de un problema de valor inicial, pues tiene que existir y tener algunas propiedades deseables que ahora vamos a comentar. Porque si no existe solución, pues ¿qué estamos aproximando? Bien, por ejemplo. Ok, entonces ese es el objeto, el sentido que tiene mirar estos resultados. Nos van a dar hipótesis que nosotros supondremos en los problemas de valores iniciales, de manera que haya solución, esta solución sea única, dependa continuamente de los resultados, etcétera. Porque si no, pues no tiene mucho sentido plantearse la resolución numérica. Entonces es razonable trabajar sobre estas hipótesis, pues son bastante generales y si no se cumplen, pues uno puede estar manejando algo que no tenga, o estar tratando de hacer algo que no tenga mucho sentido. ¿Bien? Ok. Entonces vamos a hablar de distintas cuestiones. La primera es la existencia de solución. ¿Bien? Una cuestión básica sobre una ecuación diferencial ordinaria o un sistema de ecuaciones diferenciales ordinarias es la existencia de solución. ¿Bien? Entonces aquí conviene revisar las definiciones 4, 5 y 8, que vamos a hacer ahora mismo para tenerlo fresco. Entonces la definición 4 es la definición de solución para una EDO, la primera definición, luego se generaliza. Entonces tenemos un número k, un enterno negativo, que va a representar el orden de la ecuación diferencial, y una función f del lado derecho, digamos, bueno, aquí no propiamente el lado derecho, una f que define la ecuación diferencial ordinaria, definida en un intervalo AB por RK más 1 a R, con valores reales. Entonces se denomina solución de la EDO a toda función x que sea ck, le pedimos que sea k veces derivable con sus k primeras derivadas continuas, una función de AB a R, una función del cálculo 1, en caso de que exista la solución, y lo que le pedimos es que cumpla esto de aquí, es decir, la ecuación diferencial dada por la f. ¿Bien? Esa es la ecuación 1,4. Aquí está la ecuación 1,4, la ecuación diferencial ordinaria, y pues es básicamente esta, pero aquí en la ecuación 1,5 está concretada para la solución x. Entonces aquí, en lugar de poner las variables propias de la f, pues ponemos la función x y sus k primeras derivadas. Entonces, básicamente, una solución de una EDO es una función que es k veces derivable, donde k es el orden de la EDO, y que cumpla la ecuación diferencial. ¿Bien? Entonces, recuerden aquí que estamos pidiendo que sea ck, es decir, que sus k primeras derivadas que aparecen en la ecuación diferencial ordinaria, ella y sus k primeras derivadas, pedimos que sean funciones continuas. ¿De acuerdo? Ese es el concepto de solución de una EDO. Esta es la definición 4. Esto se generaliza más adelante aquí para EDOs con valores vectoriales, ¿bien? Es decir, con varias incógnitas, digamos. Entonces tenemos el k en el mismo papel, d es el número de incógnitas que vamos a tener, entonces la f está definida aquí para que tenga sentido, y entonces la solución, en caso de existir x, le pedimos que sea ck igual que antes, pero ahora en lugar de ir de AB a R, va de AB a RD, es decir, estamos suponiendo que tenemos d incógnitas que estamos nombrando x1, x2 hasta xd. ¿Bien? Y entonces lo que le pedimos es ese orden de suavidad, de regularidad, y que cumpla la EDO.
Bien, entonces aquí estamos metiendo, como x es un vector de RD, digamos, pues sus derivadas también, entonces estamos metiendo todas aquí, que cumplan esa ecuación diferencial ordinaria. Y la definición 8 es para sistemas de ecuaciones diferenciales ordinarias, ¿no? Tenemos un sistema en la forma 1,8, que es esta de aquí está 1,8, que si desglosamos f en sus componentes, pues en realidad quiere decir que tenemos m ecuaciones diferenciales ordinarias. La f es una función de este tipo. Bien, llega a Rm. M es el número de ecuaciones aquí. Entonces, m el número de ecuaciones, d el número de incógnitas, k es el orden, la f tiene que ser una función de esta forma. Entonces, se denomina solución de el pseudo 1,8, es decir, f igual a 0, f de tx y sus derivadas igual a 0. Si la x es una función igual de AB en RD, es CK, y cumple esta ecuación 1,10. Pero esta ecuación es una ecuación vectorial, porque f tiene valores en Rm. Entonces, desglosando f por sus componentes, lo que tenemos son m E2 dado por las componentes de la f mayúscula, y aquí estamos poniendo pues todas las incógnitas que son las componentes de x, desde x1 hasta xd y sus k primeras derivadas. Entonces, eso es lo que estamos pidiendo para tener una solución. Entonces, básicamente dos componentes para que una función de tal espacio a tal espacio sea solución de una EDO o de un pseudo. Primero, obviamente que cumplan la ecuación diferencial, sustituyendo ella y sus derivadas en la forma adecuada, como hemos visto. Pues obviamente, que cumplan las ecuaciones diferenciales. Y dos, que tenga la regularidad adecuada, es decir, le pedimos que sea CK, donde K es el orden de la EDO o del sistema. Es decir, que tiene K derivadas, o las incógnitas, las componentes de la solución tienen todas K derivadas, y tanto ella como todas sus derivadas son funciones continuas. Bien. Ok, entonces podemos regresar aquí y ya hemos recordado el concepto de solución. ¿Hasta aquí hay alguna pregunta? ¿Todo bien? Ok, muy bien, pues seguimos. Bueno, pues como decíamos, vamos a discutir la existencia de solución. Entonces, entendiendo por solución lo que acabamos de analizar o de recordar. ¿Bien? Consideraremos que la EDO o el pseudo vienen dados en la forma normal 1,12. ¿Bien? Es decir, tienen la forma x' igual a f de tx. ¿Bien? X' de t igual a f de tx. Donde pues x es una función con valores vectoriales, vamos a suponer que tenemos varias incógnitas, y la f pues va de este intervalo AB por RD a RD. ¿Bien? Aquí a veces, dependiendo del intervalo AB, se puede suponer más generales, no hay mucho problema. Como ya hemos dicho, en la práctica nosotros supondremos siempre un intervalo AB, porque uno tiene que trabajar en un conjunto finito para hacer cálculo numérico. ¿Bien? Entonces, suponemos en forma normal. ¿Bien? Entonces, en forma normal, el orden de la EDO es 1, ¿bien? Porque aquí solo aparece primera derivada. ¿Bien? Entonces, recuerden que es como si hubiésemos podido despejar aquí donde está la f, pues f mayúscula igual a 0, donde la f mayúscula depende de t, x y x', y de alguna manera hemos podido despejar la x', de manera que se puede poner de esta forma, pero el orden de esta ecuación diferencial es 1, entonces el k aquí es igual a 1, en forma normal, siempre. Entonces lo que estamos pidiendo es que la solución sea C1. ¿Bien? Bueno, puesto que se exige que la solución x ha de ser una función continuamente diferenciable, es decir, C1, es razonable pedir que la función del lado derecho f, ¿bien? Esta se le suele llamar, como ya hemos dicho, función del lado derecho porque se suele escribir de esta manera, f sea continua. Entonces se suele pedir que la f sea continua. ¿Por qué? Bueno, fíjense, si la x tiene que ser una función continuamente diferenciable, bueno, pues la t como función de t es continua. La x, pues también una función continua. Entonces, la composición de la f con estas funciones, con t y con x de t, bien, aquí me falta un x de t, luego lo pongo, me daría también una función continua
que coincide con que el otro lado, x', pues como hemos dicho, también tiene que ser una función continua, porque x', x es c1, así que x' tiene que ser continua, ¿bien? Entonces este lado de aquí tiene que ser continuo, por lo tanto este de aquí, que como tienen que ser iguales, también tiene que ser continuo. Entonces básicamente me va a asegurar, es razonable pedir que si esta es continua, la f también, la composición va a ser continua y todo cuadra, ¿bien? ¿Sí se ve? ¿Sí se entiende la explicación de la continuidad? Ok. Bueno, fíjense que, sin embargo, si la x, aunque la x sea continua, la t obviamente también es continua en función de t, pues si la f no fuese continua, aquí podría ocurrir que me diese algo que no fuera continuo. Y estaría diciendo que algo que no es continuo es igual a algo que es continuo, pero tiene que ser lo mismo. Con lo cual eso no cuadra mucho. Por eso digo aquí que es razonable pedir que la función f sea continua. Una hipótesis razonable. De otra forma, puede ocurrir que la derivada de la solución x' no sea continua y por tanto invalidándola como solución. Es decir, cuando decimos aquí de la solución x', estamos usando un abuso de notación, porque sería más bien el candidato a solución, no sería continuo, la derivada. Pero entonces, por nuestra definición de solución, no podría ser una solución. No podría ser solución porque estamos pidiendo que la solución tiene que ser C1, es decir, con derivada continua. ¿Bien? ¿Sí se entiende este trabalenguas? ¿Todo bien? Bueno. Ok. Bueno, les propongo este ejercicio para que vean cosas que pueden pasar. Es un ejemplo elemental, pero que yo creo que es bastante ilustrativo de las cosas que pueden ocurrir si uno no trabaja con estas hipótesis de continuidad. Entonces consideramos una función f que va de R2 a R dada de esta manera. Entonces depende de la variable t y de la variable x, y es igual a x si x es menor o igual que 1, ¿bien? En el semiespacio de R2 delimitado por la recta x igual a 1, ¿bien? Entonces como x es la segunda variable, en el plano t, x, pues x menor o igual que 1, querría decir que estamos en un semiplano inferior, ¿no? Sería la parte de abajo, delimitado por la recta x igual a 1, que es una recta horizontal. Y si x es mayor que 1, el semiplano superior, la función vale x más 1. ¿Bien? Entonces, realmente aquí solo aparece la x, pero la estoy considerando como función de dos variables. Me va a definir un sistema, una ecuación autónoma. Considere el problema de valor inicial, x' de t igual a f de tx, y en el 0 valiendo 1. ¿Bien? Esta es una ecuación diferencial con una sola incógnita, o sea, d es igual a 1, está en forma normal, como ven, y esta es la condición inicial, x en 0 vale 1. La x tiene que ser una función que vaya de un intervalo a b, o en general de un conjunto, o de un intervalo de la recta, digamos, a r. ¿Ok? Bueno, es obvio, debe ser obvio para ustedes, que esta función f de aquí, pues no es continua, ¿no? En todos los puntos de la recta del plano tx, de la recta x igual a 1, en todos esos puntos de esa recta, pues la función no es continua. Fuera de esa recta sí, pero en esa recta no. ¿Bien? O sea que esta f obviamente no es continua. Bueno, ¿y qué es lo que le ocurre a este problema de valores iniciales? Fíjense que he considerado la condición inicial que valga el valor 1, que es justo en la recta donde hay problemas, ¿no? Porque claro, obviamente quiero que haya problemas. Entonces esa es parte importante del chiste de este ejemplo. Bueno, entonces este es el enunciado del ejercicio, y lo que se pide es en la recta x igual a 1, Jesús, o sea, en el plano tx
hay una recta que es horizontal, que es la recta x igual a 1. En esa recta la f no es continua. ¿Está claro? En la recta x igual a 1, ¿por qué no es continua? Porque tienes un salto. Porque en puntos, consideremos un punto de la forma t,1, ¿bien? Que pertenece a esa recta. Entonces en ese punto, si yo considero puntos cercanos a ese que estén por debajo, pues puntos de la forma... a ver, vamos a considerar el punto t sub 0, 1, ¿bien? Entonces si yo considero un punto tx con x cerquita de 1 y t cerquita de t sub 0, para que esté cerca de ese punto, pues si x es menor que 1, pues el valor de la función es f de tx es igual a x. Mientras que si considero un punto tx con x mayor que 1, cercano a ese, el valor de la función va a ser de la forma x más 1. ¿Ok? Ahora, como x está cercano a 1, ¿bien? Pues si x es más pequeño que 1, f de tx es igual a x, que está cerquita de 1, por debajo de 1. ¿Bien? Mientras que si considero un punto por cerquita de t0 o 1, pero con x positivo, ¿bien? O con x mayor o igual a... ¿cómo lo estoy definiendo? Con x mayor que 1, la parte de arriba el igual está por abajo, entonces f de tx vale x más 1, como x está cerca de 1, entonces la f vale 2. Entonces resulta que aquí tengo la recta x igual a 1, entonces tengo un puntito en esa recta, y entonces en puntos cerquita de ese, pero por abajo, la función vale prácticamente 1, por debajo de 1, pero casi 1. Y en puntos cerquita de ese, pero por arriba, la función vale prácticamente 2, un poquito más arriba de 2. Entonces si yo me acerco por aquí, va valiendo 1 en el límite, digamos, y si yo me acerco por arriba, por aquí, pero por arriba, la función vale cerca de 2. Entonces ahí tengo un brinco. Claramente es una discontinuidad. El límite de esa función, según por donde me acerco, va a ser distinto. Por abajo me da 1, por arriba me da 2. Entonces no se cumple la definición del cálculo de varias variables con límites, si quiere, la definición de continuidad. ¿Ven el brinco? Por abajo me acerco a 1 para la f, y por abajo y por arriba me acerco a 2 cuando me voy acercando a puntos de esa recta. ¿Sí se ve? ¿Ok? Bueno, pues continuamos. ¿Si estás de acuerdo, Jesús? Esa es la recta x igual a 1. Voy a ponerlo aquí para que quede claro. Bueno, vamos a continuar. Entonces, el ejercicio pide lo siguiente: compruebe que el candidato a solución x, ¿bien? Eso es lo que sería la solución, pero realmente no va a cumplir todo lo que le pedimos a la solución. Entonces por eso pongo candidato, ¿bien? Porque realmente no es solución con la definición nuestra de solución. Compruebe que el candidato a solución x es una función continua, es decir, de hecho está definido en todo R. Entonces comprueben que se puede definir una función en todo R, que es el candidato natural a cumplir este problema de valores iniciales. Entonces es una función continua, todo su dominio R, y además es derivable, con derivada continua, de hecho, fuera del origen, o sea, fuera de t igual a 0. Pero el problema está en t igual a 0. Entonces, lo que les pido también que comprueben es que la función x no es derivable en el origen, o sea, en t igual a 0. De hecho, x' tiene una discontinuidad de salto finito en el origen. Bueno, sí, entendiendo aquí que x' no está definida en el origen, pero a los lados del origen, de hecho en r menos el 0 sí está definida y es una función continua. Y esa función definida en r menos el 0, x', tiene una discontinuidad de salto finito en el origen. ¿Bien? Básicamente, pues ¿qué va a pasar? Pues que
por un lado tiene 1 y por el otro lado tiene el valor 2, digamos. Bien, dependiendo, bueno, ahí tienen que encontrar una expresión de la solución y viendo si la función se acerca por arriba o por abajo, se pueden ver esos límites. Bien, entonces obviamente tienen que resolver la ecuación diferencial ordinaria, que como f está definida por partes, pues entonces realmente tendrán que ver unas expresiones cuando la función cumple que es menor o igual que 1, x de t menor o igual que 1, pues la ecuación diferencial es x' igual a x. Y cuando la función sea mayor que 1, x de t mayor que 1, la solución cumple la ecuación diferencial parecida pero no igual, x' igual a x más 1. ¿Okay? Entonces, de alguna manera, como f está definida por partes, pues la ecuación diferencial de alguna manera se divide en dos ecuaciones diferenciales, una para cada pedazo, digámoslo así. Pero fíjense que la condición está sobre x de t. Siempre que x de t sea menor o igual que 1 es la primera, y si x de t es mayor que 1 es la segunda. Bien. Bueno. Y entonces, pues ¿qué es lo que le está ocurriendo? Pues que además, cuando tengan esas expresiones, tienen que ajustarlas para que cumpla la condición inicial x de 0 igual a 1. Bien. Y ahí es donde está el problema, porque en el punto donde yo le estoy pidiendo, el punto t sub 0 igual a 0, yo pido que x valga 1. Bien. Y justo ese 1 es el punto en el que puede cambiar. Entonces cuando metan las expresiones de las soluciones van a ver que justo ahí pega el cambio, y entonces tienes un pedazo con una expresión, otro pedazo en otra expresión. Puedes ajustar las constantes que te salen al integrar la ecuación diferencial, de manera que la función x la puedes pegar bien en el 0. Y entonces te sale una función definida en todo R y que es continua, también en el 0, porque las puedes ajustar para que peguen bien. Obviamente pues algo tienes que hacer porque tienes esas dos constantes, una de cada lado a determinar. Entonces sí tienes libertad para pegarlas y que te salga x una función continua. Bien. En cada uno de los pedazos puedes comprobar que cada uno de los pedazos sí tienes una expresión, es decir, en un pedazo es menor que 1, en otro pedazo es mayor que 1, entonces tienes las expresiones que te salen que son regulares, y entonces compruebas que efectivamente ahí se cumple la ecuación diferencial. Entonces tienes x' igual a x o x más 1 dependiendo del pedazo, y efectivamente la derivada de x pues es una función continua. Entonces x es derivable, una expresión regular, y la derivada es continua, fuera del 0, fuera de t igual a 0. Pero en t igual a 0, que es el punto donde hemos pegado, pues pegan, pero pegan de manera que no es suave, hay un pico. En ese punto t igual a 0, el candidato a solución x va a tener un pico. Entonces, por un lado se acerca al 0 con pendiente 1, y al otro lado se acerca con pendiente 2. Eso es lo que va a ocurrir. Bien. Y entonces en ese punto t igual a 0, el candidato a solución x no es siquiera derivable, porque si fuera derivable, pues los cocientes incrementales tienen que acercarse a un número que sería el valor de la derivada, y resulta que si yo me acerco por la izquierda vale 1 y si me acerco por la derecha vale otro. Tengo límites laterales por la izquierda y por la derecha, pero no coinciden. Entonces la función x, como saben del cálculo 1, pues no va a ser derivable en ese punto. Entonces si la x', la derivada, no está definida en ese punto, pues menos todavía puede ser continua, es que no existe en ese punto. ¿Bien? Existe en el intervalo menos infinito 0 y en el intervalo 0 infinito. ¿Bien? Y ahí es continua. Pero justo en ese punto pues no está definida. Pero podríamos decir, bueno, a lo mejor la puedes definir de alguna manera. Bueno, pueden comprobar que tiene una discontinuidad de salto finito, lo que les estoy diciendo aquí. De hecho, x' tiene una discontinuidad de salto finito en el origen. ¿Bien? Pues un salto finito, un salto de altura 1, porque lo que va a pedir es que por un lado la derivada quiere, en el límite lateral quiere valer 1, y en otro lado quiere valer 2. Entonces de 1 a 2 pues tienen un salto finito. ¿Okay? Bien. Bueno, y les pido aquí además que piensen un poquito sobre esto. ¿Cómo se puede explicar lo que ocurre? ¿Qué ocurre si cambiamos la condición inicial
por una de la forma x de 0 igual a alfa, con alfa perteneciente a R. Bien. Ahora les pido, fíjense que el alfa estaba bien escogido antes con el valor 1 para que pillase justo ahí el problema, el punto de pegada en la condición. Estoy con la condición inicial obligando a que haya un problema, porque lo estoy poniendo en la curva donde f tiene, en la recta donde f tiene discontinuidades. Entonces ahí estoy obligando a que tenga el problema. Bueno, ¿qué pasa si consideramos, en un caso más general, esta misma ecuación diferencial, esta de aquí, pero con una condición inicial de la forma x0 igual a alfa, donde alfa es un parámetro real? Bien, es decir, dependiendo de quién sea alfa, yo tengo un problema de valor inicial con la condición inicial x de 0 igual a alfa. Lo que estábamos comentando antes era el caso particular en el que alfa vale 1. Bien. Bueno, ¿qué pasa si yo cambio el 1 por otro número alfa? Quiero que lo analicen. Parte de las cuentas les van a servir, pero ahora integrar las ecuaciones es la misma ecuación diferencial, las mismas, pero ahora a la hora de ajustar las constantes que salen al integrar la ecuación diferencial, pues tienen que ajustarlo para que se cumpla la condición inicial x de 0 igual a alfa. Y entonces ahí les salen distintos candidatos y tienen que ver qué pasa. Bien. En particular, les pregunto qué papel juega el intervalo de definición AB, o en general consideran intervalos. Fíjense que en el caso alfa igual a 1 estábamos hablando de que la función está definida en todo R, la X. Bueno, ¿dónde están definidas esos candidatos a solución para otro alfa distinto? Entonces, vean eso que ocurre, dónde valen esas expresiones con ese ajuste de parámetros en términos de alfa, y vean qué pasa. Estudien si esas funciones X son continuas, pueden ajustar los parámetros para que salgan continuas. Sí, porque ahora el ajuste de parámetros, al considerar alfa distinto de 1, el ajuste de parámetros no tiene que ver tanto con la condición inicial, porque se te puede ir la condición inicial solo a un pedazo. Entonces tienes libertad para ajustar esos parámetros de manera que los candidatos de solución les salgan continuos. Ahora, esos candidatos de solución son derivables. ¿Dónde son derivables? Las derivadas son continuas. Bueno, quiero que analicen todo eso en este problema. Tienen que hacer un poquito de cuentas, pero sobre todo pensar en las definiciones de EDO, del problema de valores iniciales, de solución, y tener en cuenta los comentarios que les estoy haciendo e interpretar los cálculos que les están saliendo, saber qué cálculos tienen que hacer y dar una respuesta razonada a esas preguntas. ¿Bien? Entonces les pido que hagan eso. Y de verdad les pido que lo hagan. ¿Bien? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿Todo bien? Ok, bueno. Como les digo, esto es una ecuación diferencial muy sencillita, pero ya muestran los problemas que pueden surgir cuando uno pone funciones del lado derecho que no son continuas. Bien, la f no es continua. Entonces la conclusión de esto sería pues que este problema de valor inicial con esta f, que no es continua, pues no tiene solución. Este problema de valor inicial no tiene solución. Tenemos un candidato a solución, pero ese candidato a solución es que si hay alguna solución de ese problema tendría que ser ese candidato, no puede ser otro. Eso se puede argumentar de otra manera utilizando los resultados, pero bueno, asumamos eso. Si hay solución de ese problema de valores iniciales tendría que ser esa x, pero esa x no es solución porque no es diferenciable, no es derivable en t igual a 0 y tiene que ser c1. ¿Ok? Así que ese problema de valores iniciales no tiene solución, ¿vale? Bueno, fíjense que no tiene mucho sentido. Sí, esa función x, claro que cumple la condición inicial y claro que cumple la ecuación diferencial. Luego les indico, Jesús, gracias. Claro que cumple la condición inicial y claro que cumple la ecuación diferencial, ¿no? Bueno, la ecuación diferencial la cumple fuera del origen, pero no en el origen. Porque si x' no está definida en el origen, x no es derivable en el origen, pues ¿qué quiere decir que x' sea f de tx si no está definida en el origen?
No tiene sentido decir que cumple la ecuación diferencial si ni siquiera es derivable. Entonces, ¿qué quiere decir eso? ¿Ok? Bueno, ese es el sentido la interpretación que se le da. Bueno, continuamos. Entonces, estábamos con la existencia de solución, bien, y ya dijimos que era razonable pedir que f sea continua. Y fíjense, aquí tenemos un ejemplo de que si la f no es continua, puede ocurrir que no tengamos solución de un problema de valores iniciales, ¿bien? Que no exista solución. Sin embargo, el caso en el que la función del lado derecho f es continua es completamente distinto. Se tiene el siguiente resultado. Este es el teorema 8, que se suele llamar teorema de Peano, por el matemático Peano. Entonces, las hipótesis del teorema sean D un dominio de Rd más 1, es decir, un conjunto abierto. Bien, estamos pidiendo Rd más 1 porque este D está incluyendo al intervalo de definición del dominio de definición de la solución, lo que va a ser la solución, y luego otras D componentes, que es para que estén las incógnitas desde x1 hasta xd. ¿Ok? Es una EDO con varias incógnitas. Entonces D es un subconjunto de Rd más 1 abierto. Y f está definida de D a Rd. Y es continua. Y esta es la clave. Estamos pidiendo que la f sea una función continua. ¿Bien? Entonces, para todo punto t sub 0 eta perteneciente a D, donde t sub 0 es un número real y eta es un vector de Rd, entonces esto es un elemento de Rd más 1, estamos diciendo que esté en D. ¿Ok? Claro, t sub 0 y eta juegan el papel de que aparece aquí en la condición inicial. Estamos pidiendo, o vamos a pedir que x en t sub 0 sea igual a eta. ¿Bien? Bueno, entonces, básicamente, si f es continua, entonces para todo punto t0 eta en el dominio de D, existe una solución, vamos a decir que es local, ahora veremos, del problema de valor inicial, este de aquí. Entonces tenemos la ecuación diferencial x' igual a f de tx, y la condición inicial x en t sub 0 igual a eta. ¿No? Entonces, básicamente lo que consideramos es la ecuación diferencial x' igual a f de tx, y estamos diciendo que si la f es continua, entonces para todo punto t0 eta del dominio de definición de f, es decir, para toda condición inicial que tenga sentido para esa ecuación diferencial, tenemos una solución del problema de valores iniciales, bajo la hipótesis de que la f es continua. ¿Ok? Esta solución es local, porque este teorema es un teorema de existencia local de soluciones, en el siguiente sentido. La solución es una función x definida en un intervalo y con valores en Rd, que es continuamente diferenciable, como tiene que ser una solución, es decir, C1, definida en un intervalo y de la recta real, que simplemente tiene que ser un entorno de t sub 0, es decir, que contiene al t sub 0 como punto interior. ¿Bien? Entonces yo tengo un intervalo que puede ser todo R o uno muy chiquitito, ¿bien? Pero que contiene a t0 como un punto interior, y entonces alrededor de t sub 0 yo tengo aquí un intervalito, ahí está definida la x, en el punto t sub 0 que está dentro del intervalo y cumple la condición inicial, es decir, x de t sub 0 es igual a eta, y en ese pedacito yo tengo ahí la función zeta x con valores en Rd y cumple la ecuación diferencial. ¿Ok? Entonces, un intervalo i, t0 punto interior de i, t, además digo que tx de t siempre está en D, claro, para que esto tenga sentido, porque yo la f solo la puedo evaluar en puntos de D y la estoy evaluando en tx, así que tx de t pertenece a D siempre y cuando t pertenezca a i, para que la x que va de i a Rd tenga sentido. Cumple la condición inicial y cumple la ecuación diferencial para todo punto t del intervalo i. Bien, a eso nos referimos con solución local. Solución local porque es alrededor del punto t sub 0, en un entorno i, un intervalito i del t sub 0. ¿Bien? Y pues el teorema no dice nada, por el método de demostración no dice nada sobre el i. En principio, bueno, se puede sacar alguna información por ahí apretándole un poquito a los argumentos. Pero básicamente te dice que existe un entorno del punto t sub 0 que puede ser tan grande como todo R o muy chiquitito. ¿Bien? El teorema ahí para. ¿Bien?
Si se entiende el teorema de Peano, el teorema de Peano es un teorema de existencia local de soluciones de ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Ok? Muy bien, pues vamos a continuar. Bueno, vamos a ver otra sección que se llama explosión de la solución. Ahora veremos de qué se trata esto. El teorema anterior, teorema de Peano, teorema 8, nos dice básicamente que la continuidad de la función del lado derecho, es decir, de la f, es suficiente para la existencia de solución del problema de valores iniciales. Nótese que este es un resultado local, el teorema 8, pues no se tiene información sobre el intervalo i, dominio de la solución x. El lector puede encontrar información sobre la extensión o continuación de soluciones de E2 y sobre intervalos maximales de existencia de solución en las referencias citadas, ¿bien? O en general en toda buena referencia de un libro de ecuaciones diferenciales ordinarias. Agárrense un libro, pero tiene que ser bueno. ¿Qué quiere decir bueno? Pues, ¿ok? Bien. Si es demasiado introductorio, pues a lo mejor estos resultados no vienen. Pero, qué sé yo, en el Perco, en el Hale, hay muchos libros que tratan estos temas sobre intervalos maximales de existencia, que tiene que ver con si yo tengo un problema de valor inicial de una ecuación diferencial, entonces si en un intervalito alrededor yo tengo una solución, pero uno puede decir, bueno, pues agarro esa solución, mira a ver qué pasa cerquita del borde y considero ese un nuevo problema de valor inicial que un nuevo problema de valor inicial con los puntos ahí. Entonces uno puede ver que de alguna manera esa solución, como en ese punto puede existir en otro intervalito, pues yo de alguna manera lo puedo extender, como pegando trocitos de soluciones de distintos problemas de valores iniciales que pegan bien y se pueden considerar como una sola función, y que obviamente como en el punto T0 original pasaba por ese punto, pues también es solución del problema de valor inicial. Básicamente esa es la idea, tiene su cierta complejidad técnica, de alguna manera, sobre todo pues hay que desarrollar el lenguaje adecuado de continuación de soluciones y demás, eso lo verán en el curso de teoría, pero básicamente eso es lo que puede ir haciendo, ¿bien? Lo que vamos a ver es que puede ir ocurriendo que sí, yo puedo ir pegando un intervalito y otro y otro y otro así, pero puede ser que los intervalitos hacia un lado, por ejemplo, se vayan haciendo más chiquitos, y eso no quiere decir que yo pueda ir hasta el infinito, porque se me pueden ir haciendo chiquititos, y puede pasar eso, y puede haber motivos de peso para que eso esté pasando y no me deje continuar la solución. Por ejemplo, lo que vamos a ver básicamente, para simplificar las cosas, básicamente lo que puede ocurrir es que la solución, lo que ocurre es que quiere irse a más infinito o para abajo a menos infinito, y entonces pues no tiene sentido decir que más allá de ese punto donde se va a infinito se pueda definir, porque si se va a infinito, ¿cómo la continúo más allá de ese punto? Sí, puede haber otra curva que también cumple la ecuación diferencial y que esté definida por ahí, pero es otro pedazo distinto, porque ¿cómo considero yo que pegan bien esos dos pedazos? Porque yo puedo considerar aquí muchos pedazos que cumplen la ecuación diferencial, y ¿cuál de ellos es el bueno? Bueno, cuando yo tengo una función que tiene que ser C1, pues resulta que solo va a haber uno, porque tienen que pegar suficientemente bien. Eso lo veremos luego cuando veamos la unicidad. Pero si en medio hay, por decirlo así, una asíntota, una recta que parte, pues ninguno de ellos es mejor o peor en el sentido de que sea el bueno con el otro, porque no pegan, están separados irremediablemente. Bueno, a eso nos vamos a referir con explosión, ¿ok? Entonces, bueno, pueden leer las referencias sobre continuación de soluciones. Básicamente lo que puede ocurrir para que una solución no se pueda continuar o no exista una solución del problema de valor inicial, no de la EDO. De la EDO no hay mucho problema. Lo que ya le exigimos con la condición inicial y de alguna manera que haya unicidad es eso. Y eso está, de manera imprescindible, está ligado al concepto de continuación de una solución. Entonces, básicamente, para simplificar, lo que puede ocurrir para que una solución no se pueda continuar más allá de un punto es que ésta explote, es decir, se vaya al infinito.
a más infinito o menos infinito. Bien, aquí pueden ocurrir otras cosas, pero esencialmente se puede así interpretar que básicamente es eso lo que está pasando. Bien, entonces les propongo un ejercicio para que comprueben esto de aquí. Bien, ejercicio 11. Fijemos un parámetro alfa distinto de 0 y consideremos el problema de valores iniciales x' de t igual a x de t al cuadrado. Bien, y la condición inicial x en 0 igual a alfa. Bien, entonces para cada alfa tenemos esa condición inicial y tenemos un problema de valor inicial. Es decir, lo que tenemos es una familia de problemas de valores iniciales. Bien, bueno, lo que les pido primero es que demuestren que la función dada por x de t igual a alfa sobre 1 menos alfa t, ya les doy aquí la expresión de la solución. Por supuesto, si quieren pueden analizar de dónde viene esa fórmula, es decir, integren la ecuación diferencial x' igual a x cuadrada y llegarán a esa expresión. Bien, bueno, yo aquí ya se las doy para ir más con más concreción a lo que me interesa. Entonces comprueben que esta función de aquí, definida, si alfa es positivo, definida para t menor que 1 sobre alfa, es decir, el intervalo menos infinito, 1 sobre alfa, y si alfa es negativo, bien, para t mayor que 1 sobre alfa, es decir, en el intervalo 1 sobre alfa, infinito. Bien, entonces, dependiendo de quién sea alfa, el dominio que considero para esta expresión es distinto. Esta es una función que va a ir de un intervalo de r a r. Bueno, entonces en cada caso comprueben que esta función x es solución del problema de valor inicial, es decir, cumple que x' es igual a x al cuadrado y que en 0 vale alfa. Bien, eso es obvio, ¿no? Si yo pongo aquí t igual a 0, me queda alfa sobre 1 alfa. Bueno, explique qué ocurre con esta solución, es decir, con esta función, cuando t tiende a 1 sobre alfa. Bien, por la izquierda si alfa es positivo, porque está definido en el intervalo menos infinito 1 sobre alfa, y si alfa es negativo por la derecha, porque la función está definida en el intervalo 1 sobre alfa infinito. Bien, entonces expliquen qué ocurre. Lo que va a ocurrir es que la función se va a más infinito, menos infinito, ¿no? Depende, ahí puede haber quizá un cambio de signo, pero bueno, eso no es lo importante. Lo importante es que la solución explota, es decir, cuando acercas a ese punto, por un lado o por el otro, según el caso, la función se va a infinito o a menos infinito. ¿De acuerdo? Bueno, comentarios. Nótese que en el ejemplo anterior, en esto de aquí, la función del lado derecho, la f de la EDO, es todo lo suave que uno quiera. De hecho es un polinomio, así que es todo lo regular que uno le pueda pedir. Bien, fíjense, aquí ¿quién es la f? Pues entendiendo que la EDO está en forma normal, es decir, x' es igual a f de tx, pues ¿quién es la f? Pues la función f está dada por f de tx igual a x al cuadrado. Bien, entonces es una función de dos variables, f de tx igual a x al cuadrado, o sea, es un polinomio. Bien, x al cuadrado como función de dos variables. Entonces pues es todo lo derivable que uno quiera. Uno le puede calcular ahí derivadas parciales y todas son continuas. Bien, entonces el problema no está en la regularidad de la función, porque la función es todo lo bueno que le quieras pedir. ¿Ok? Luego, la explosión en tiempo finito no se le puede achacar a problemas de regularidad de la EDO, porque la EDO viene definida por la f, es x' igual a f, pues aquí lo único que determina la EDO pues es x', es siempre lo mismo, entonces es la f. Entonces la explosión en tiempo finito de estas soluciones no se le puede achacar a problemas de regularidad de la ecuación diferencial, más bien es la naturaleza intrínseca de la EDO. Sus soluciones son así. ¿Bien? Entonces, este ejemplo lo que nos dice es lo siguiente: no es que yo sea tan malo que les he puesto una f mala para que la solución explote y haga cosas raras. No, la f es buenísima, es un polinomio, ya más sencillo es difícil ponerlo, es x cuadrado. ¿Ok? Entonces, ¿por qué hace la solución cosas tan raras como explotar y ahí se acaba la solución?
Bueno, pues porque la EDO es así, déjenla ser así como ella quiere ser. ¿Ok? Eso quiero que lo entiendan bien. Entonces, no es un problema patológico que yo haya puesto ahí unas condiciones raras para que pase algo raro. No, no es eso, porque la EDO es buena, la F es buena. Simplemente es que hay algunas ecuaciones diferenciales ordinarias que les puede pasar eso. Es decir, que sus soluciones explotan en tiempo finito. Es decir, que llega al decir tiempo, estoy pensando en que la variable independiente de la EDO la estoy escribiendo t y la puedo pensar como tiempo. Bien, por analogías con la física, con la dinámica, etcétera, ¿no? Con la mecánica. Pero no es importante eso. Lo que quiero decir es que la EDO está definida en un intervalo de R y llega a un punto de ese intervalo donde la solución explota, se me va. Y ya está. Es que así es la ecuación diferencial. ¿De acuerdo? Fíjense que la ecuación diferencial de este ejemplo en concreto es x' igual a x cuadrado. ¿Vale? Entonces, eso es un crecimiento bastante fuerte. Aunque el x cuadrado parece algo inofensivo, fíjense que lo que ocurre es lo siguiente. En cuanto mi solución crezca un poquito y se me vaya fuera de la banda menos 1, 1, ¿bien? Empieza a tomar valores en valor absoluto más grandes que 1. ¿Bien? Salgo de 1, entonces si ustedes dibujan la función de una variable que es x cuadrado, es decir, cuya gráfica es una parábola, pues ven que a partir de 1 la función está por encima del valor que estoy poniendo, ¿no? Está por encima de la recta y igual a x. ¿Bien? Y de hecho, cuanto más me voy yendo, más se va separando de la recta. Claro, porque si yo voy tomando números mayores que 1, números positivos mayores que 1, pues 2, 3, 4 o cualquiera intermedio, el cuadrado es un número mucho más grande, ¿no? 2 al cuadrado ya es 4, 3 al cuadrado ya es 9, 4 al cuadrado es 16. Esto lo saben de las matemáticas elementales. Es decir, va creciendo mucho la parábola. Parece que no, pero va creciendo mucho. Otra cosa es que hay otras 1000 funciones que crezcan mucho más, ¿no? Que conocen. Pero bueno, ya es algo considerable. Entonces lo que estoy diciendo con la ecuación diferencial x' igual a x cuadrado es que esa solución tiene derivada que es el valor de la función al cuadrado. Entonces en cuanto yo me salgo de la región donde la solución está entre la banda menos 1, 1, pues a partir de ahí la derivada es bastante más grande que la función, porque es el cuadrado. Como hemos dicho, si x es en valor absoluto mayor que 1, es todavía mucho más grande. Entonces lo que le estoy pidiendo es que la recta tangente tenga una pendiente bastante más grande, y entonces le hago crecer. Pero si le hago crecer, se me hace todavía más grande, y entonces en esos puntos su derivada todavía será mucho más grande, quiere todavía más alejarse. Entonces básicamente, ¿qué le estoy pidiendo a una solución de la ecuación diferencial x' igual a x al cuadrado? Pues que crezca y crezca y crezca y cada vez más. Entonces es tan grande el crecimiento que le estoy pidiendo que llega un momento en el que no crece indefinidamente y la defino. No, es que llega un instante de tiempo o un punto del dominio en el que la función ya se me va y lo que tengo es una asíntota vertical. Ya le pido que crezca tanto que las soluciones hacen eso. Bien, ahí hay cuestiones algebraicas que tienen que ver con el álgebra de esa ecuación diferencial y cuál es la expresión determinada de esa solución, y lo que me sale pues es la expresión que les he puesto aquí, ¿no? Esta es la solución. Y claro, es una función racional en t, y vean que ahí rápidamente se comprueba que tiene una asíntota vertical. De hecho les estoy diciendo cuál es 1 sobre alfa, ¿no? Eso lo pueden analizar ustedes y ver. Entonces lo importante que entiendan es que no es que la ecuación diferencial sea patológica, es una ecuación bastante normal, bastante buena, pero pues que esas cosas pueden pasar. O sea, la solución te puede explotar en tiempo finito e irse, ¿vale? Y eso depende mucho, claro, de quién sea la f. No tiene por qué pasar siempre. Imaginen la ecuación diferencial tan sencilla como x' igual a x, cuya solución es una exponencial, ¿no? Es una función de la forma exponencial de alfa t, ¿ok? Dependiendo de la condición inicial que le pongas. Entonces las soluciones son curvas dadas por la exponencial, ¿eh? Que crecen muchísimo, mucho más que cualquier polinomio, pero no crece tanto como para que explote en ningún momento dado. Esa función está definida en todo t perteneciente a R. Entonces va creciendo así y tú la tienes definida para todo t.
Y crece mucho porque es una exponencial. Sí, pero no tanto como esto que estoy diciendo. Esto es que crece tanto, tanto, que llega un momento en el que ya se va y ya ahí se quedó, en ese punto. Eso es todavía mucho más. Si se ve, de alguna manera es mucho más. Claro, es que yo estoy comparando, veamos las ecuaciones diferenciales. Una es x' igual a x, entonces según va creciendo x también crece, pero crece como x. Y la otra es x' igual a x al cuadrado. Cuando x crece, x' es el cuadrado que crece muchísimo más. Esa es la diferencia. ¿Ok? ¿Sí se ve? Entonces, ok. Moraleja. Las explosiones en tiempo finito son algo normal que puede ocurrir, no porque tengamos ninguna EDO patológica o un sistema de EDO patológico. ¿Ok? Es algo con lo que hay que convivir. Y eso hay que tenerlo en cuenta en el numérico, porque si las soluciones son así, pues las aproximaciones numéricas, si son dignas de su nombre de aproximación, pues tienen que estar cerca, tienen que ser parecidas. Entonces, si la solución explota, ¿qué va a pasar con las aproximaciones numéricas que nosotros calculemos? Pues que también exploten. Es decir, que de repente, ahorita voy con eso. Lo que quiere decir es que pues los números van a empezar a tomar valores muy grandes y directamente ya van a hacer un desbordamiento de memoria y nos van a salir ahí infinitos y ya está. Y vamos a entrar en pánico y decir, a ver qué está pasando, algo he hecho mal. Pues a lo mejor no. A lo mejor es que tu aproximación es buena y estás siguiéndole el rastro, la pista, a la solución teórica. Y la solución teórica, si se va a infinito, explota, pues tu solución numérica la sigue y también explota. Va tomando cada vez valores más grandes. ¿De acuerdo? ¿Sí se entendió esto? Es importante que lo tengan en cuenta. ¿Ok? Entonces, les pido por favor que analicen también ese ejercicio con detalle. Hasta ahí me grafican las soluciones, que lo vean. Lo importante es que lo entiendan bien todo lo que está pasando con las explicaciones que les acabo de dar, porque es importante para interpretar los resultados. Es decir, no siempre que te salgan ahí de repente infinitos es que algo lo estás haciendo mal. Puede que sí, pero también puede ser que lo estés haciendo bien y lo que te sale es lo que tiene que salir. ¿Cómo saberlo? Como les dije hace unos días, sabiendo la teoría. Si tú sabes la teoría, sabes qué cosas pueden ser razonables que estén pasando, es decir, que son correctas, están bien, entiendo el sentido que tienen, es algo plausible, es algo razonable, o no, me está dando una cosa rara y yo por la teoría puedo decir algún argumento de que esto no está bien, o a lo mejor si no estoy seguro puedo tener alguna sospecha de por dónde van las cosas. Y esa interpretación basada en el conocimiento de la teoría es la que me puede guiar para poder juzgar si lo que estoy haciendo en el numérico es correcto, me puedo fiar de ello o no. Bien, esto es de importancia capital, que lo tengan en cuenta. Bueno, Jesús me está preguntando qué significa en tiempo finito. Sí, en tiempo finito, como digo, simplemente que me acerco a un punto t sub 0 en el cual la función ahí, piénsenlo en este ejemplo, tiene una asíntota vertical, es decir, explota. Tiene límite infinito o menos infinito y se va. ¿Ok? Eso quiere decir en tiempo finito. Lo de tiempo es simplemente porque estoy pensando en la variable independiente como que escribo t como el tiempo, pero es solo algo que ayuda, pero en realidad para mí matemáticamente es una variable real y punto. Bien, definida en un intervalo y ya. Entonces nada más eso quiere decir tiempo finito. Es una forma de decirlo que tiene sus motivos históricos, pero nada más importante. ¿Alguna pregunta antes de seguir? ¿O todo está bien? Perfecto, pues seguimos. Bueno, entonces les pido que trabajen estos ejercicios y algunos más que vamos a ver por aquí. Bueno, vamos a tratar el tema de la unicidad de solución. Como ya hemos comentado antes... déjenme beber un poco. Bueno, aparte de la existencia de solución, una propiedad deseable para un problema de valores iniciales es la unicidad de solución. Es decir, que el problema tenga una única solución, solo una función que merezca el nombre de solución del problema. Ya comentamos que el motivo principal para imponer una condición inicial es tratar de garantizar la unicidad de solución. ¿Bien?
¿Y por qué queríamos unicidad de solución? Pues les repito, para particularizar, para poder hablar de la solución, no de las soluciones. Porque como dijimos, cuando yo voy a aproximar, quiero aproximar a algo, pero no puedo aproximar a varias cosas al mismo tiempo. Se me van. ¿A dónde voy? ¿A una, a otra? No tiene sentido. Entonces, me interesa hablar de la solución. Entonces, me interesa hablar de problemas que tengan una única solución. En general, las ecuaciones diferenciales no tienen una única solución, en general tienen infinitas, si tienen, y entonces le añadimos las condiciones iniciales, por ejemplo, para poder hablar de la solución. Pero claro, que las añadamos no nos garantiza que eso tenga una solución única. Vamos a ver condiciones para que eso ocurra. ¿Bien? Entonces, es fácil encontrar contraejemplos que muestran que solo esto, es decir, solo añadiendo a la ecuación diferencial o al sistema una condición inicial, solo esto no garantiza la unicidad. Es decir, hay problemas de valores iniciales que tienen varias soluciones y por lo tanto no tienen la propiedad de solución única. Y para eso vamos a visitar este ejercicio. Fijemos un parámetro alfa en el intervalo 0,1 y consideramos el problema de valor inicial x' igual a x de t a la alfa. Bien, este valor absoluto simplemente está puesto aquí porque para tener potencias reales, pues necesito considerar que la base de la potencia es no negativa, porque si no, ¿qué quiere decir eso? No está definido. Bien, si no es un entero, eso no sabemos qué narices es. Bien, pero como las soluciones nos van a salir con signo constante, pues realmente no va a afectar mucho, ¿ok? Entonces básicamente tenemos aquí la ecuación x' igual a x a la alfa, donde alfa es un número entre 0 y 1. Se puede considerar también otros números, pero bueno, ahora vamos a fijarnos para este ejemplo en el intervalo 0,1. Y la condición inicial, x en 0 igual a 0, es decir, que pase por el origen. Les pido que comprueben en este ejercicio que la función trivial, es decir, x de t igual a 0 para todo t perteneciente a R, la función nula, es solución del problema de valor inicial. O sea, cumple esto. Pues eso es muy sencillo comprobarlo. Comprueben también que para cada parámetro, cada valor beta no negativo, la función x sub beta definida de esta manera es solución del problema de valor inicial, una función definida en todo R. Y entonces, ¿cómo es esta función x beta? Pues para el intervalo menos infinito beta vale 0, el intervalo beta infinito tiene esta expresión de aquí, que es básicamente una potencia de t, pero con este exponente. 1 sobre 1 menos alfa. ¿Bien? Entonces fíjense, estoy partiendo en beta, entonces la función vale 0 y a partir de este t menos beta es una potencia de beta con un exponente 1 sobre 1 menos alfa. Si alfa está entre 0 y 1, 1 menos alfa también está entre 0 y 1 y entonces esta es una potencia mayor que 1. ¿Bien? Porque 1 menos alfa está entre 0 y 1, entonces 1 sobre 1 menos alfa es mayor que 1. ¿Bien? Entonces pues es la función x beta es vale 0 hasta t igual a beta y a partir de ahí yo tengo una especie de pues un polinomio, una función potencia elemental con una cierta potencia dada por el alfa. ¿Ok? Bueno, pues resulta que en esta ecuación diferencial x' igual a x a la alfa yo tengo la solución trivial con condiciones iniciales 0, 0, es decir, que pasa por el origen. La solución trivial es solución y estas soluciones que tienen esta forma, así, y arrancando con una cierta potencia para cualquier beta mayor o igual que 0, es decir, tiene que pasar por el origen. Sí, pasa por el origen, con 0 me paso y en cualquier beta, cuando llego, hago así, ¿bien? Incluyendo beta igual a 0. ¿Ok? Porque he puesto beta mayor o igual que 0. Todas esas son soluciones completamente válidas, lo pido que lo comprueben, del problema de valores iniciales. ¿Bien? Entonces, pues no tengo solución única, porque de hecho, pues para cada beta mayor o igual que 0 tengo una, y además la trivial, pues fíjense todas las que tengo. Desde luego infinitas. Es un infinito no numerable de soluciones. ¿Ok? De ese problema de valor inicial. Y este problema de valor inicial, pues yo tengo aquí, la condición inicial no tiene nada raro, 0, 0, y la EDO pues tampoco es demasiado rara, porque es x' igual a x de t a la alfa, ¿no? Pueden decir, bueno, a lo mejor es ese valor absoluto, pero
Como todas esas funciones que yo estoy poniendo son no negativas, el valor absoluto ahí no está afectando nada, lo podría quitar. ¿Ok? Entonces no viene de ahí el problema. Entonces es una ecuación diferencial que es una ecuación potencial. Es x' igual a x a la alfa. No debería ser demasiado raro. ¿Bien? Bueno. Entonces miren a ver qué está pasando con estas funciones y vean qué pasa con las ecuaciones diferenciales. ¿Ok? Bueno. ¿Hay alguna duda sobre esto? ¿Todo bien? Dime, Jesús, para comprobar la qué. Sí, hay que comprobar que cumplen el problema de valores iniciales, es decir, que en el 0 valen 0 y que cumplen la ecuación diferencial. Entonces, para eso, pues tienes la expresión, calculas la derivada, ves que se hace 1, ahí hay que estudiarlo dependiendo del parámetro alfa, ¿bien? Porque para cada alfa tienes una, y viendo que es C1, por otro lado te evalúas f en t x de t, te sale una función de t, y miras si esa función es la misma que la derivada x', y si es, pues se cumple la ecuación diferencial. ¿Ok? Hay que comprobar que ¿qué? Perdón, de la primera derivada. Sí, claro, para que x se hace 1. ¿Perdón? Sí, aunque puede ser más sencillo, porque te salen expresiones, ahí van a salir, son funciones racionales, o funciones racionales de potencias, entonces es más sencillo, esas funciones uno ya sabe sus propiedades de continuidad. ¿Vale? Es utilizando los resultados que uno aplica en el cálculo de una variable. ¿Bien? Ok, muy bien, perfecto. ¿Alguna pregunta más? ¿Todo está bien? ¿Sí se entiende lo que hay que hacer? ¿Sí? ¿Los demás también? ¿O tienen alguna duda que quieran preguntar? Bueno, si no quieren preguntar ahora, pues piénselo tranquilamente y luego me pueden escribir, me pueden contactar para preguntarme, ¿bien? Si necesitan pensarlo tranquilamente. ¿Bien? Bueno, ok. Uno podría pensar que bajo la hipótesis de continuidad de la función del lado derecho, bien, recuerden que estamos hablando de la unicidad de solución. Y esto es un contraejemplo de un problema de valores iniciales, ¿bien? En el cual sí tenemos soluciones, pero lo que ocurre es que tenemos de más, tenemos infinitas soluciones. ¿Bien? Uno podría pensar que bajo la hipótesis de continuidad de la función del lado derecho, o sea de la f, como ya vimos que era suficiente para la existencia de solución, pues que esta hipótesis de continuidad garantizase la existencia de solución. Uno diría, bueno, pues si que garantiza la existencia de solución, quizás se tuviera la unicidad, ¿no? Uno diría, bueno, pues si la continuidad me da la existencia, pues a lo mejor también me da la unicidad. Bueno, pues resulta que ese no es el caso. Se necesita pedir algo más que la continuidad de la f. Y este ejemplo es muestra de esto, porque la función del lado derecho es continua. Si aquí consideran la función f de tx igual a x de t elevado a alfa, aunque pongan el valor absoluto si quieren, no hay ningún problema, esa función es continua en todo R2, en el plano tx. La función es continua, bien, para alfa entre 0 y 1. Entonces no es problema de que sea continua, ¿de acuerdo? Sin embargo, la f es continua y yo no tengo unicidad de solución, bien. Entonces, pues eso es un contraejemplo. Así que el resultado que me dijera, básicamente,
Si la f es continua, tu problema de valores iniciales tiene solución única, ya sabemos que tiene solución por el teorema de Peano, pero ese teorema pues no es cierto, no es un teorema. Ahí tienen el contraejemplo. Bien, entonces la moraleja es que si queremos condiciones suficientes para la unicidad de solución, pues habrá que pedirle algo más a la f, aparte de que sea continua, un poquito más, hay que ser un poquito más exigentes con la EDO. Bien, bueno, pues y eso, las condiciones clásicas tienen que ver con controlar el crecimiento de la f a través de las condiciones de Lipschitz, que es lo que vamos a ver ahora. Bien, entonces definición 13. Sean D incluido en RD más 1, bien, este es el dominio, aquí no lo pone, pero normalmente se supondrá que es abierto, depende de lo que le pidamos a la F. Está en RD más 1 porque aquí estoy incluyendo la T y la X en D, bien, es lo que voy a hacer. Y F está definida de D a RD. Se dice que esta función F es localmente Lipschitz, bien, Lipschitz es el nombre de un matemático, localmente Lipschitz en la variable x o en su segunda variable. Vamos a pensar que la f depende de las variables t y x, donde t es real y x está en RD. Entonces es localmente Lipschitz en la variable x si para todo compacto K, recuerden por el teorema de Ine-Borel, compacto en RD más 1 quiere decir cerrado y acotado. ¿Bien? Para todo compacto K contenido en el dominio D, existe una constante positiva L que depende de la función f, obviamente, y del compacto K que escojamos, tal que para todo punto en D de la forma Tx, Ty, de hecho en K, es para cada compacto, entonces para cada compacto existe una constante L, de tal manera que para todas las parejas en K se tiene que la norma de f de tx menos f de ty es menor o igual que esta constante por la norma de x menos y. Y esta norma que estoy poniendo aquí y aquí es la norma de RD. Pueden pensar la norma euclídea o cualquier otra porque las normas son equivalentes en espacios de dimensión finita. Piensen si quieren la norma euclídea. ¿Bien? Entonces, ¿qué quiere decir esta condición de Lipschitz? Que se llama así, condición de Lipschitz. ¿Bien? Esta de aquí. Bueno, lo que estoy diciendo es, yo evalúo f en el mismo punto t, pero en dos puntos x y y distintos. Bien, entonces yo tengo en mi conjunto D, en RD más 1, dos puntos de la forma tx y ty. Es el mismo t y lo que varío es la segunda variable. Y entonces yo en esos dos puntos quiero ver qué es lo que vale la f en cada uno de esos dos puntos y qué tan distintos son esos valores de la f. Claro, la f toma valores en RD, así que las imágenes de esos dos puntos son otros dos puntos en RD. ¿Bien? Y entonces lo que estoy diciendo es que las imágenes f de tx y f de ty, las imágenes por f de esos dos puntos, qué tan alejadas pueden estar, qué tan distintas pueden ser. Pues lo que digo es, son tan distintas como una constante por la distancia de los puntos x, y que estén aquí. ¿Bien? Entonces piénsenlo de esta manera. Resulta que, pongamos que la L es 2, para hacerlo más sencillo. Yo digo, si yo agarro dos puntos tx, ty, de manera que la distancia, el t es el mismo, ¿no? Entonces vamos a pensar uno encima de otro. Entonces si la distancia de x a y es chiquita, entonces la distancia de las imágenes f de tx y f de ty también es chiquita, porque tiene que ser más pequeña que 2 por esa distancia. Y si esa distancia es chiquita, pues 2 por ello pues también es chiquito. Bien. Entonces esto suena como a continuidad. Es decir, si estos ciertos puntos están cerquita unos de otros, también sus imágenes están cerquitas. Sí, suena a continuidad. Pero además estoy cuantificando esa cercanía, la cercanía de las imágenes en relación con la cercanía de las preimágenes. ¿Ok? ¿Sí? Perdón, Jesús, ¿podrías hablar más alto? Disculpa, no te entendí lo último. Lo siento, pero hay algún problema ahí que hace que no te pueda escuchar. Además hay un poco de distorsión también.
De hecho también, sí. Sobre el compacto, sobre el conjunto donde te sirva la constante de Lipschitz. Bien. Ahora vamos con eso. Porque la continuidad uniforme es un concepto global, la continuidad es un concepto local. Entonces ahora voy con eso, sí. Entonces, suena como a continuidad, pero la condición de Lipschitz es algo más. Si fuera lo mismo que continuidad, pues no tendría tanta importancia, porque ya se vería antes, ¿no? Es algo más, porque estoy diciendo que la función es continua, pero además, si yo considero cambios solo en esa variable x, por supuesto hay condiciones de Lipschitz con respecto a todas las variables al mismo tiempo. Lo que pasa es que yo lo he concretado en la variable x porque es así como lo vamos a utilizar aquí. Pero obviamente se tienen distintas definiciones de condiciones de Lipschitz que al final es lo mismo. Entonces, esta condición de Lipschitz local en la segunda variable quiere decir que si yo me muevo en la dirección de la variable x, que está en RD, yo lo estoy pintando aquí, digamos, solo en vertical, pero si piensan, qué sé yo, que la variable t está aquí y la variable x está aquí y en la profundidad, pues entonces para todos esos vectores yo puedo considerar un tx aquí y un ty pues en este plano, moviéndome. Pero si estoy cerca, bien, aquí lo voy a poner, estoy cerquita, moviéndome en ese plano, entonces la distancia de esas ftx y fty es a lo sumo esa constante L por la distancia que yo ponga en xy. ¿Ok? Entonces estoy cuantificando qué tan cerca están las imágenes utilizando qué tan cerca están las preimágenes. Eso básicamente es la condición de Lipschitz. Hay condiciones similares, condiciones de Hölder y demás. Las más sencillas son estas y se escriben de esta manera. Bien, entonces quédense con esto para la condición de Lipschitz. Bien, bueno, ahora voy con lo que me estaba preguntando Jesús. Pero esto está entendido, la condición de Lipschitz, el concepto, es más que la continuidad. ¿Por qué? Porque estoy cuantificando. En la continuidad yo pongo epsilon y delta no tienen... el delta depende del epsilon, pero es el delta de epsilon como función de epsilon, pues tiene que ser una función que vaya a cero cuando epsilon tiende a cero. Pero cualquier función básicamente que cumpla eso me sirve. Aquí estoy cuantificando, estoy diciendo cómo tiene que ser esa relación de esos tamaños. Eso es lo que añade la condición de Lipschitz. Bien, bueno. Y entonces, si esto pido que se cumpla, fíjense que yo estoy diciendo que para todos estos puntos del compacto se cumpla. Y entonces hablo de, y eso es para cualquier compacto que ha contenido en D. Y esa es la noción de localmente. ¿Bien? Si además yo pido que una misma constante me sirva para todos los puntos de D, entonces F se dice simplemente Lipschitz, o sea, quitando el localmente. ¿Ok? Bien. Eso puede ocurrir lo siguiente, ¿no? Pues puede ocurrir que si yo considero en mi dominio, si yo lo acoto en un compacto, piensen que los compactos tienen que ver con cotas uniformes, ¿no? Por ejemplo, el teorema de Weierstrass, etcétera, ¿no? Es decir, que una función continua en un compacto está acotada. Lo que puede ocurrir es que cerca del borde de D, cuando yo me esté acercando al borde de D, la función quiera alejarse más y más. Es decir, yo puedo considerar puntos cerquita cuyas imágenes se estén alejando. Piense, por ejemplo, que en el entorno de D haga como hace la función 1 sobre t en el 0, ¿no? Que se quiera ir hacia infinito, alejarse. Solo que aquí el infinito no tiene mucho sentido porque estoy pensándolo en RD, o no tiene el mismo significado. Pero bueno, la idea es que la f quiere ir alejándose, entonces tendría que ir haciendo más chiquito el intervalo, como la definición de continuidad, y recuerden lo que hablamos de continuidad uniforme, para conseguir que se consiguiera esa cota. Bueno, esa cota depende, en la condición de Lipschitz, de la constante L. Entonces lo que me obligaría es a tomar la L más grande y más grande. Bien, entonces si yo en un compacto lo tengo todo acotadito, lo puedo hacer en otro compacto un poquito más grande también, y así en todos los compactos, pero no en todo D a la vez, pues se pueden convencer de esta manera que no es lo mismo que una función sea Lipschitz a que sea localmente Lipschitz. Localmente Lipschitz es un poquito menos, o mucho menos, depende de cómo se mire, pero es menos. ¿Ok? Por eso se dan esas dos definiciones de localmente Lipschitz y Lipschitz, ¿no? O si quieren globalmente Lipschitz, como quieran. Bien. Lo que preguntaba Jesús de la continuidad uniforme, sí, con esa cota tú puedes obtener la continuidad uniforme, porque si la norma de x menos y es más pequeño que delta, por la condición de Lipschitz,
la norma de f de tx menos f de ty es menor o igual que L por x, norma de x menos y, que es menor o igual que L por delta. Epsilon igual a L por delta, entonces delta es igual a epsilon sobre L y se acabó. Y eso vale para todos los puntos x, y. Bien. Bueno, continuidad uniforme en la variable x. Bien, porque la t, esto siempre estoy suponiendo que la t la estoy dejando quieta. Si tú considerases una condición de Lipschitz que englobe la t y la x, pues también lo tendrías para todas las variables. Entonces, de alguna manera sí tiene relación con eso, con la continuidad uniforme. Eso sería una forma de ver la continuidad uniforme. Bien, pero repito, si es localmente sobre compactos, tú tendrías continuidad uniforme sobre compactos. Bien, pero pues una función, hay un teorema que dice que una función continua sobre un compacto es uniformemente continua, entonces en ese caso no te está dando mucho. Bien, ahora si tú tienes una condición de Lipschitz sobre todo el dominio D, podemos pensar que D es abierto, entonces ahí sí ya es otra cosa. Bien, porque si D entonces no es compacto, pues aunque tu función f sea continua, puede que no sea uniformemente continua. Pero si tienes una condición de Lipschitz sobre todo D, una condición global de Lipschitz, entonces eso sí te da la continuidad uniforme. Bien, repito sobre la variable x, la t la estoy dejando quieta, la que muevo es la x. ¿Sí está clara eso, Jesús? Bueno, y a los demás también. ¿Los demás tienen alguna pregunta mientras tanto? ¿Os entendió bien esta discusión? Los demás no dicen nada. Ajá, sí, efectivamente es lo que estaba comentando. Bien, de hecho no sé... Ah, pues ese teorema creo que lo enuncié, no sé si en una variable o en R o en RD, pero bueno, también es cierto en RD. Bueno, ¿hay alguna pregunta más? ¿Todo bien? Ok, ¿los demás? Ok, bueno. Vale, pues vamos a continuar. Ok, bueno, pues entonces, unicidad de solución. Ya hemos visto un contraejemplo, bien. Entonces no basta solo la continuidad. Ya hemos visto la definición de Lipschitz y vamos a continuar. Obviamente si una función es Lipschitz en su segunda variable, entonces es localmente Lipschitz en su segunda variable, lo que acabo de comentar. La condición de Lipschitz establece una cota uniforme, local o globalmente, para el crecimiento de la función en las direcciones de su dominio correspondientes a cambios únicamente en la variable x. Bien, tal y como lo hemos enunciado, que es como lo vamos a usar en estos resultados. El siguiente resultado da un criterio sencillo para comprobar si una función cumple la condición de Lipschitz anterior. Entonces, forma estándar sencilla, aplicable normalmente en la práctica, para ver que una función es Lipschitz o es localmente Lipschitz. ¿Bien? Bueno, lema 9. D contenido de RD más 1 abierto, f de DRD. Si existen las derivadas parciales de f con respecto a xj, es decir, con respecto a las variables que conforman la x, que es con respecto a la que estamos viendo la condición de Lipschitz, y esas derivadas parciales son continuas en D, entonces f es localmente Lipschitz en su segunda variable. Bien. Si D es compacto, en lugar de ser abierto, y las derivadas parciales existen y son continuas en D, que es compacto, entonces f es Lipschitz en su segunda variable. Aquí la compacidad juega siempre ese papel de, pues entonces las derivadas son continuas en un compacto, entonces están uniformemente acotadas, y entonces se puede utilizar esa acotación para obtener una constante de Lipschitz L, que tiene que ver con la cota de las derivadas parciales, que me sirva para todos los puntos del conjunto. Y eso lo tengo garantizado utilizando pues básicamente el teorema de Weierstrass. Y si es abierto, pues no.
Lo puedo hacer sobre compactos dentro y entonces hago lo mismo pero sobre cualquier compacto dentro. Entonces llego a una condición local de Lipschitz. Bien. Entonces básicamente utilizo acotación de derivadas parciales para obtener condiciones de Lipschitz. Y claro, ¿qué derivadas parciales utilizo? Pues las de las variables que yo estoy variando, que es las de la x, que son las que necesito. Bien. Ok, bueno, este es el lema estándar. Por supuesto no les pongo demostración, todo esto lo estoy revisando rápido, lo tienen en libros de análisis, o si tuvo bien el autor del libro de ecuaciones diferenciales en ponerlo, que suele ser que sí, pues también. La demostración de este resultado les pongo un comentario. Es básicamente la aplicación del teorema del valor medio y la estimación de las derivadas por su máximo, vía el teorema de Weierstrass, a través de un cierto camino rectangular entre cada par de puntos en RD. Bueno, solo la idea. Vamos ya al resultado sobre unicidad de solución. ¿Bien? Una condición suficiente para que un problema de valor inicial tenga unicidad de solución. Es el teorema conocido normalmente como teorema de Picard-Lindelof. ¿Bien? Dos matemáticos. Matemáticos y por lo menos Picard, normalmente físico también. Sean de contenido en RD más 1 abierto y f de D a RD continua y localmente Lipschitz en su segunda variable. ¿Bien? Entonces lo que le estoy pidiendo a la f del lado derecho es que sea continua en todas las variables, eso me va a asegurar la existencia vía teorema de Peano, y para la unicidad le estoy pidiendo que sea localmente Lipschitz en la variable x. La variable x es la variable donde voy a sustituir la función que da la solución y sus derivadas. ¿Ok? Bueno, en forma normal pues solo la función nada más. ¿Ok? Bueno, entonces f continua y segundo, localmente Lipschitz en su segunda variable. Entonces, para todo punto t sub 0 eta perteneciente a D, donde D es el dominio de definición de la f, existe una única solución que va a ser local en el sentido anterior del problema de valor inicial, este de aquí, ¿no? Pues el mismo que antes. En el sentido siguiente. Bien, entonces vamos a aclararlo. La solución es una función x de i a rd continuamente diferenciable, o sea C1, definida en un intervalo i que es un entorno de t0, es decir, t0 es un punto interior de i. ¿Bien? Tx de t siempre está en el conjunto D para que esto tenga sentido, evaluar la f en ese punto, para todo t de i, cumple la condición inicial, obviamente, y cumple la EDO para todo t de i, obviamente, para poder decir que esto es, que cumple el problema de valores iniciales. ¿Bien? Eso es lo mismo que de antes del teorema de Peano, pero ahora continúo con la unicidad. Entonces, y además, si y es otra solución local de este mismo problema de valor inicial, es decir, cumple lo mismo, es decir, está definida en un intervalo j, no tiene por qué ser el mismo que i, en un intervalo j con valores en RD, entonces j es otro intervalo que contiene a t0 como punto interior, es decir, t0 es un intervalo que contiene, j es un intervalo que contiene a t0 dentro, como punto interior, t y de t también está en D para todo t de j, y cumple la condición inicial y y cumple la EDO para todo punto de j, ¿bien? O sea, y cumple lo mismo que la x en otro intervalo j, ¿bien? Entonces lo que estoy diciendo es que van a tener que ser la misma, pero porque eso es la unicidad, que si tengo dos en realidad son la misma y entonces pues solo tengo una. ¿Qué quiere decir que sea la misma si x tiene un intervalo de definición i y tiene un intervalo de definición j? ¿Quiere decir que i sea igual a j? Bueno, pues en ese caso sí tendríamos la misma, pero hay algo un poquito más general, ¿bien? Que tiene que ver con esta continuación de soluciones de alguna manera. Y entonces, como se escribe, es de la siguiente manera. Entonces, x y y no son la misma como funciones con el mismo dominio, pero sí en la parte del dominio que coinciden. Es decir, x y y coinciden sobre i intersección j, la intersección conjuntista de los intervalos, que es un entorno de t sub 0. ¿Bien? Obviamente, si yo tengo el punto t sub 0, tengo un intervalo i y tengo otro intervalo j, y en los dos t sub 0 está dentro, pues la intersección será otro intervalo, obviamente la intersección de intervalos es un intervalo, y t sub 0 tiene que ser un punto interior de la intersección,
porque es un punto interior de los dos. Eso es fácil demostrar. Es decir, x de t es igual a y de t para todos los t's que tiene sentido hacer x de t y y de t, es decir, en intersección j. ¿Bien? Es decir, la solución es la misma en el trozo en el que podrían coincidir, que es la intersección de los dominios. Que básicamente es lo mismo, porque luego con los intervalos maximales de existencia uno puede ver que la y la podré extender sobre i donde se pueda, la x sobre j, etcétera. Es decir, y todas se dejarán extender hasta donde estén definidas. Puede ser hasta un punto y que ahí explote, por ejemplo, o puede ser que esté definida en todo R, lo que ocurra, lo que sea. ¿Bien? No me voy a meter en toda la casuística, para eso están los libros de teoría y todo el rollo este de intervalo maximal de existencia. No me quiero meter ahí. Pero entonces, básicamente, si yo pido que mi f cumpla dos cosas. Primero, que sea continua, como el teorema de Peano. Segundo, que además sea localmente Lipschitz en su segunda variable, en la de la x, que es la de la solución. Entonces, yo tengo existencia y unicidad local de solución, o de solución local. ¿Ok? ¿Entendido? ¿Todo bien? Bien. Si me ponen un pulgar ya sé que lo han entendido, para que vayamos más rápido. Muy bien. Si tienen alguna pregunta, no duden. Bueno, nótese que las hipótesis que incluyen la continuidad de f, así que por el teorema 8, que es el de Peano, la existencia de solución está garantizada. En esencia, este teorema es local, dice existencia de unicidad de solución local, pero no es difícil argumentar que en realidad la unicidad de solución es global, en su intervalo maximal de existencia, lo que estaba diciendo. Para eso hay que utilizar los intervalos maximales de existencia y hablar un poquito más, y no quiero aquí. Pero básicamente podemos pensar que con esas condiciones uno tiene la unicidad de toda la solución donde esté definida, en su intervalo maximal de existencia, sea cual sea. ¿Bien? Bueno, si no hay preguntas, continuamos el pedacito que nos queda de clase con la dependencia continua de los datos. ¿Bien? Entonces ahora vamos a analizar la dependencia que hay entre la solución de un problema de valores iniciales y los datos del problema. Estos datos pueden ser de dos tipos. Vamos a considerar de dos tipos. Primero, si se consideran como datos de entrada los presentes en la condición inicial, la variable t sub 0 se puede considerar un parámetro del problema, y la variable eta en RD se puede considerar como un parámetro vectorial del problema, o pensarlo como d parámetros reales, ¿no? Como quieran. Si se considera que en la ecuación diferencial o en cada una de las ecuaciones diferenciales de un sistema además hay parámetros, esta es la segunda interpretación, o el segundo caso, hay parámetros que modifican la ecuación diferencial, lo cual se refleja en que la función f del lado derecho depende de otra variable alfa en un cierto espacio Rn, entonces se tiene otro parámetro vectorial alfa, o n parámetros reales, como quieran, que se puede interpretar también como dato de entrada del problema. ¿Bien? Entonces, a ver, fíjense, si yo tengo aquí un problema de valores iniciales, pues yo puedo considerar que t sub 0, claro, si yo pongo x de 0 igual a 1, pues ya el 0 y el 1 ya están en la condición inicial. Pero si yo lo considero en general como con la condición inicial escrita de esta manera, x de t sub 0 igual a eta, pues yo puedo considerar que t sub 0 es un parámetro real y eta son de parámetros reales, y según los valores que yo sustituya tengo un problema de valor inicial. ¿Bien? Entonces, pues yo tengo ahí parámetros del problema de valor inicial. ¿Bien? Y luego aparte puedo considerar que la f depende de otras variables. Ejemplo, eso no lo puse por aquí, pero aquí tenemos algún ejemplo. Aquí, por ejemplo, fíjense en esta ecuación diferencial, x' igual a x elevado a alfa. ¿Bien? Entonces yo no estoy diciendo quién es alfa. Alfa es un número entre 0 y 1, entre 0 y 1. ¿Bien? Entonces para cada valor alfa entre 0 y 1 yo tengo aquí una ecuación diferencial. ¿Bien? Entonces yo puedo considerar que tengo un alfa fijo, un número, y entonces yo tengo mi f de tx igual a x elevado a alfa. Bien, para un alfa fijo, o puedo considerar alfa como un parámetro, es una cuestión de interpretación nada más, viene a ser lo mismo.
O puedo considerar que tengo un parámetro alfa real en un intervalo o donde sea, y entonces mi f depende de t, de x y de alfa, una función, digamos, de 3 variables, aunque 2 de ellas son pueden ser vectoriales, ¿no? Aquí estoy poniendo alfa en R, pero en general puede estar en un Rn. ¿Bien? Entonces mi función f pues depende de un parámetro también, y dependiendo de los valores que yo le dé a ese parámetro en un cierto conjunto, pues tengo una f que es distinta, y entonces tengo una ecuación diferencial que es distinta. O dicho de otra manera, tengo una familia que depende de un parámetro alfa de ecuaciones diferenciales. Es una familia porque en realidad no tengo una, tengo muchas. Una por cada valor del parámetro alfa. ¿Ok? ¿Sí se entendió? Bueno, pues vamos a seguir. Estamos aquí. Vale. Entonces, ¿qué vamos a considerar como los datos de un problema de valor inicial? Pues los correspondientes a la condición inicial, que puede ser el t sub 0, el punto donde se da la condición inicial, puede ser eta, que es el valor que se le impone a la solución en la condición inicial, o puede ser que una o varias ecuaciones diferenciales dependan de un cierto parámetro alfa, puede ser escalar o vectorial, ¿no? Escalar sería con n igual a 1. ¿Bien? Y eso se refleja en la función f del lado derecho. Bueno, entonces fíjense que aquí lo que estoy diciendo es que en realidad no considero solo un problema de valor inicial, sino muchos, porque para cada elección de datos t sub 0, eta y alfa, pues yo puedo tener, lo que obtendré será o bien una condición inicial, o bien una ecuación diferencial, o todo a la vez en conjunto, cambiándolo, depende. Pero en definitiva lo que tengo es, para cada elección de esos parámetros, un problema de valor inicial. Entonces lo que tengo es una familia de problemas de valores iniciales. ¿Ok? Lo estoy considerando conjuntamente. Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que si yo cambio los valores que yo le doy a esos parámetros, me sale problemas de valores iniciales a priori distintos, ¿bien? Cuyas soluciones, en caso de existir, pues serán distintas. Entonces la pregunta es, ¿cómo van cambiando esas soluciones cuando yo voy cambiando los valores de los parámetros? ¿Bien? Ese es el tema del que estamos hablando ahora. Y en particular a mí me interesa que haya dependencia continua de las soluciones de problemas de valores iniciales con respecto a los datos. Es decir, que si yo tengo una familia de problemas de valores iniciales que dependen de unos datos t0, eta, alfa, ¿bien? Entonces yo considero un valor, tengo ese problema de valor inicial y resulta que tiene solución y además es única, pues tengo ahí la solución. Y ahora yo cambio un poquito los datos del problema, y entonces a los nuevos datos le corresponde otro problema de valor inicial y les corresponde otra solución. Bien, entonces si esas dos parejas de datos son muy parecidas, mi pregunta es, ¿las soluciones correspondientes a esas dos soluciones también serán parecidas? Esa cuestión básicamente es preguntar sobre la dependencia continua de los datos. Dependencia continua de las soluciones de problemas de valores iniciales con respecto a los datos. ¿Sí se ve el tema? ¿Sí se entendió? ¿Sí? ¿Los demás? ¿Ok? Bueno, si tienen dudas me preguntan, ahora o en otro momento. Bueno, continuamos. Lo que vamos a hacer es mostrar que, bajo hipótesis de regularidad de la función del lado derecho, o sea de la f, como en los resultados anteriores, que suponíamos que era continua, localmente Lipschitz, etc., la solución del problema de valores iniciales, que obviamente depende de los datos de entrada, es decir, para unos valores de entrada yo tengo una solución. De hecho, depende continuamente de estos. Es decir, que si los parámetros t sub 0, eta y o alfa, porque puedo tener alfa o no, y puedo variar unos y no otros, o todos, lo que sea. Entonces, si yo estos parámetros los hago variar, los cambio poquito, entonces las soluciones correspondientes también varían poco.
Eso quiere decir la dependencia continua. Bueno, antes de seguir, vamos a ampliar la definición 13 de condición de Lipschitz. Bien, para este caso de aquí. Como digo, uno puede hacer distintas versiones que básicamente es lo mismo. Entonces yo tengo una función, como ahora la voy a hacer depender la EDO de un parámetro alfa en Rn, pues yo digo que el dominio está en R d más n más 1, ¿bien? Y entonces f está definida en d con valores en Rd. Se dice localmente Lipschitz en la variable x, que es la segunda de las tres que le voy a poner, si para todo compacto K contenido en D existe una constante L, tal que para toda tripleta tx alfa, ty alfa, fíjense que el t y el alfa no lo muevo, solo muevo el x. Entonces pongo aquí un x, aquí pongo aquí un y, cada uno en su espacio respectivo. Se tiene esto en K, en el compacto K. Se tiene esta condición de Lipschitz. ¿Bien? Esta es la misma que antes, solo que aquí he añadido la dependencia de alfa. Pero alfa no lo estoy moviendo aquí. ¿Bien? Y esta norma pues es igual que antes en Rd. Esa es la condición local de Lipschitz, porque es en los compactos, en cualquier compacto dentro del dominio. Si además lo tengo que pedir más, si además tengo que una misma constante me sirve para todas las tripletas en D que cumplan esto, donde yo solo estoy moviendo la segunda variable, recuerden, tengo esta condición, aquí hay que quitar el K, esto se me coló, tengo que quitar ese K. Entonces f se dice Lipschitz en la variable x. ¿Bien? Entonces igual que antes, solo que he añadido la dependencia de la variable alfa. ¿Vale? Bueno, pues se tiene el siguiente resultado que enuncia la dependencia continua de la solución de un problema de valores iniciales con respecto a los datos del problema, que es el teorema 11. Entonces aquí lo tienen, teorema estándar. Entonces, D y N ya saben, D para las variables del problema, N para el parámetro de la EDO. Entonces D, fíjense ahora la diferencia, cuidado con esto. Estoy suponiendo D en Rd más 1 abierto y E en Rn, que es para el parámetro cerrado. Y F está definida en D por E. ¿Ok? Yo supongo que la F en este D por E es continua, o sea, en todo D por E, y es localmente Lipschitz en su segunda variable, bien, que es la definición que acabamos de ver, con una constante de Lipschitz que no depende de su tercera variable. Bien, entonces puede depender en compactos, es localmente Lipschitz en compactos, pero de las primeras dos variables, pero la puedo agarrar parejo para la tercera variable, que es la del parámetro. Entonces eso es un poquito más. Entonces, como es un poco distinto, lo escribo en el teorema. ¿Bien? Es decir, que para todo compacto K contenido en D existe una constante L de Fk positiva, tal que para toda pareja Tx, Ty en K y además cualquier alfa de E, ¿bien? Esto es parejo para todo E, se tiene esta condición, ¿bien? La condición local de Lipschitz. ¿Bien? Entonces, repito, la F como está definida en D por E, está abierto, está cerrado, le pido dos cosas, continua en todo su dominio y localmente Lipschitz en la segunda variable con la constante que no dependa de la tercera variable, que es esto de aquí. Conclusión, la tesis del teorema. Entonces, para todo T0 eta en D y alfa en E, existe una única solución que voy a denotar X sub T0 eta y alfa. Lo denoto así porque quiero ver la dependencia de esos datos. Entonces, para cada elección de los parámetros T0, eta y alfa, yo tengo una solución que la denoto con esos subíndices, para indicar que corresponde esa solución a esos datos, a esa elección de datos. Entonces, repito, para cada T0 eta en D y alfa en E, existe una única solución que denoto XT0 eta alfa del problema de valor inicial, esto de aquí. Entonces pues es la misma, que el T0 vale eta y que cumple la ecuación diferencial x' igual a f de tx, pero aquí estoy añadiendo la dependencia de alfa. Y aquí pues es la función con los subíndices correspondientes, nada más, es lo mismo. Bueno, la existencia unicial de solución ya me lo daba el teorema de Picard-Lindelof. ¿Qué es lo nuevo? Porque añadir el parámetro alfa, pues para cada uno tengo existencia de solución y punto. ¿Qué es lo nuevo de este teorema? Pues esto. Además, la solución es continua con respecto a los parámetros T0, eta y alfa.
y obviamente con respecto a la variable t. ¿Eso qué quiere decir? Pues quiere decir que dados t sub 0 en R y eta en RD, de manera que el par t0 eta esté en D, para que tenga sentido, dado también alfa en E, dado también t real en el dominio de definición de esta función, claro, porque lo voy a sustituir, y ahora, dado epsilon positivo, recuerden la definición de continuidad del cálculo, y dado epsilon positivo, pero yo estoy fijando el punto, los parámetros y el punto, t. Entonces existe un delta positivo, tal que si yo agarro otra elección de parámetros S0, Z, beta, cada uno donde tiene que estar, y S, el valor donde voy a evaluar la segunda solución, en su dominio de definición, de manera que cumplan esto de aquí, y esto de aquí quiere decir que S esté cerca de T, que S sub 0 esté cerca de T sub 0, que Z esté cerca de eta y que beta esté cerca de alfa. Eso quiere decir que si yo mido el tamaño de esas diferencias y sumo todo, es de alguna manera cuánto me estoy alejando en total de la elección de los parámetros y del punto donde evalúo. Si esto es más pequeño que delta, entonces la diferencia de las imágenes de estas dos por estas dos soluciones correspondiente a esta elección de parámetros y a esta elección de parámetros en los puntos t y s, el tamaño de esta diferencia es más pequeño que epsilon. Bien, es decir, dependencia continua de los datos. Eso quiere decir lo siguiente, ¿no? Que fijado una elección de parámetros t sub 0, eta y alfa, y el punto donde yo voy a evaluar la solución, y yo miro cuánto me quiero equivocar con epsilon, pues hay un delta positivo, de manera que si yo agarro, de acuerdo con ese delta, la condición que acabamos de ver, yo agarro unos parámetros cerquita de los que tenía, es decir, un S sub 0 cerquita del T sub 0 donde voy a dar la condición inicial, un Z cerquita de eta, de manera que las condiciones iniciales estén también cerquita, es decir, las curvas empiezan cerquita, porque el punto T0 y S0 están cerca, y en RD el eta y el Z están cerquita también. Entonces las condiciones iniciales dicen que más o menos las dos curvas, las dos soluciones van a empezar casi del mismo punto. El parámetro del que depende la EDO, el beta, está cerquita del alfa, entonces también el parámetro lo estoy cambiando, pero poquito. Y el punto donde yo voy a mirar las dos soluciones, el punto S está cerquita del punto T, todo eso en relación al delta que yo pongo. Entonces las dos soluciones que empiezan cerquita harán lo que sea, y en ese punto, y obviamente como depende de todo, como lo puedo hacer para todos los puntos, pues para todos, pero no de manera uniforme, las soluciones también estarán cerquita, más que epsilon, una de otra, en esos puntos T y S. No tienen por qué ser el mismo, pero están cerquita, T y S, y entonces las soluciones, la X de uno y la X de otro, en esos dos puntos T y S, también están cerquita. ¿Vale? Entonces eso quiere decir la dependencia continua. ¿Se entiende? ¿Sí está bien? Es una versión de la definición de continuidad de siempre, ya lo ven, ¿no? Pero adecuada a lo que necesitamos aquí. Entonces recuerden que eso quiere decir básicamente eso, que yo tengo un problema de valor inicial que depende de unos datos, y la solución pues la puedo ver en algún punto t. ¿Bien? Entonces, si yo los datos los considero cerquita y miro la solución también en puntos cercanos, en particular lo puedo mirar en el mismo, tengo dependencia continua, es decir, si varío poquito los parámetros, entonces las soluciones también están cerquita, lo cual es razonable, ¿no? Lo cual es razonable. Las condiciones, el teorema da unas condiciones suficientes, bien, y esas condiciones son, como hemos visto, básicamente dos: la continuidad de la f, incluyendo la continuidad con respecto al parámetro, bien, porque aquí cuando dice continua dice en d por e, es decir, también en la variable alfa, y dos, que sea localmente Lipschitz en su segunda variable, pero además con la constante que no depende de la tercera variable. Bien, estos teoremas hay distintas versiones. Entonces, lo que no quiero es que se mareen con esto mucho, además para eso ya tienen el curso de teoría, sino que entiendan cómo funcionan este tipo de resultados y cuál es su papel
cuál es su importancia. Ahora, después lo vamos a relacionar con el numérico, ya se nos fue la clase, pero lo veremos el próximo día. Bien, bueno, entonces ya nada más para cerrar esto, aquí, este resultado, la unicidad se entiende como en el teorema 10, ¿bien? El teorema de Picard-Lindelof, y entonces la existencia de unicidad pues es consecuencia del teorema 10, porque estamos poniendo las hipótesis adecuadas para eso. Entonces lo importante de este teorema 11, la novedad, es la última parte, ¿no? La parte de la dependencia continua, esto de aquí, a partir de este además. Esta es la parte novedosa, ¿bien? Que quiero que presten atención. Bueno, aparte de eso hay otros resultados de alguna manera que tienen el mismo sabor que el teorema 11, pero que van un poquito más allá. Entonces no pido solo dependencia continua, sino dependencia más regular, dependencia derivable o con un cierto número de derivadas. ¿Bien? Entonces, pues no me meto mucho en esto, porque si no les voy a dar un curso de teoría y no es eso lo que vamos a hacer aquí. Pero bueno, cabe mencionar que hay resultados sobre la regularidad de las soluciones. Entonces, básicamente, para que tengan la idea nada más, si f es cm para algún m, entonces la solución es cm más 1. ¿Bien? Porque uno siempre gana una derivada más porque es como ir hacia atrás, como integrar. Esto tiene la ecuación diferencial, le echas para atrás, es como integrar, en algún sentido. Bien, entonces lo que está diciendo es que si la f, la función del lado derecho, depende de ese parámetro y depende no solo que es una función continua con respecto a ese parámetro, sino que de hecho además es una función derivable, o sea, cambia suavemente, cuando cambia el parámetro cambia suavecito, no tengo picos ni cosas de ese tipo, entonces la solución, que depende de ese parámetro, también tiene ese grado, de hecho un grado de regularidad mayor con respecto a ese parámetro, ¿bien? De alguna manera, tiene que ver con algo de eso, ¿bien? Y también, por supuesto, la dependencia de la f con respecto a la propia variable de t y la variable x. Si f no solo es continua y Lipschitz, sino que además es suave con respecto a ese parámetro, entonces la propia solución x es también suave. Entonces no solo me tiene por qué salir una función que sea C1, sino que además la segunda derivada también será continua o la tercera, entonces salen funciones suavecitas. Si la f cumple lo que tiene que cumplir. ¿Bien? Entonces no entro en detalle de esos resultados, que luego harán falta, pero hay resultados de ese tipo. Bueno, si no hay ninguna pregunta, ya terminamos, que veo que se están marchando. Ok, nos vemos el próximo día. Hasta luego, que estén bien. Hasta luego, cuídense.